¿Cristo viene? Maranata. Maranata. Oh, parece que se escuchó muy despacio. Maranata. Cristo viene. Cristo viene. Maranata. En honor al tiempo, siempre tengo el hábito de orar de rodillas, pero confiamos que el Señor ya ha escuchado la oración y que en este momento quien les habla no soy yo, sino que son los pensamientos de Dios que quiere transmitir hacia ustedes. Padecí mucho este tema, debo confesar, y logré comprender escasamente lo que sintió el Señor en Getsemaní. Muchas cosas que voy a hablar hoy, pero no sé si las van a poder entender todas. Voy a tratar de ser lo más claro, comprensible posible, pero necesito que ustedes me hagan un favor y sean obedientes. Sea el Señor por testigo que les pido amablemente que puedan pasar hacia adelante y van a entender el porqué en la medida de que vamos a estudiar el sermón, ¿ok? Puedan sentarse adelante, tomen los primeros lugares, ¿ok? Solamente quizás los que tengan niños o algo puedan estar atrás, pero los que estamos liberados de esas cargas podamos sentarnos adelante. No dejen ninguna de las que está en primera fila despejado. ¿Ya? Necesito que las primeras filas estén, sobre todo esas llenas, ¿ok? Y lo van a entender. A ver, ahí, en ese que está ahí. A ver, eso. Por eso digo que el tema lo sufrí mucho, porque de verdad lo sufrí mucho. Padecí ayer en la noche armando este tema. Vómitos, ganas de vomitar, malestar. Y no era un malestar físico, era un malestar espiritual. Porque tuve que estructurar este tema, y este tema es complicado. Y lo vamos a entender. A manera de introducción, es estructurar que dice: el mundo está hoy en día a pasos de una elección que va a significar el fin del cierre de la gracia. Esa misma elección que tuvo que hacer el pueblo de Israel, los judíos, en el tiempo de Jesús, cuando frente a Pilato pusieron en un lado a Jesús y al otro lado pusieron ¿a quién? A Barrabás. Siguiente diapositiva. Me gustaría comenzar con este texto. Búsquenlo en sus Biblias, léenlo, márquenlo. El texto dice lo siguiente: volveos a mi reprensión. Aquí yo os derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Esa es la invitación de Dios hoy, que nos volvamos a Dios, para que podamos escuchar sus palabras ahora en este tema. Siguiente. Ahí tienen una imagen, quizá una de las mejores de hace último tiempo. La elección que tuvo que hacer el mundo: ¿Cristo o Barrabás? Y sabemos que Barrabás era símbolo ¿de quién? Satanás. De la humanidad tomada por el espíritu de Satanás. Barrabás, en su semblante, llevaba el carácter de Satanás. Él había sido culpado de asesinato, de rebelión, de anarquía. Y era una persona que había sido tomada por la justicia. Justamente estaba sentenciado a muerte. Y en su rostro se contemplaba el poder de Satanás.
lo que podía llegar a ser un hombre en las manos de Satanás. Mientras que al otro lado estaba el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Vamos a leer algunas partes del deseado de todas las gentes, para que podamos, a través de nuestra imaginación, contemplar la maravillosa escena que tuvo que contemplar Pilato. Y quiero que nos pongamos en el lugar de Pilato, porque él también tuvo que hacer una elección ese día. Dice así, palabras de herida del Gran Maestro, página 671. Cuando el Salvador fue llevado al tribunal, Pilato le miró con ojos nada amistosos. El gobernador romano había sido sacado con premura de su dormitorio y estaba resuelto a despachar el caso tan pronto como fuese posible. Estaba preparado para tratar al preso con rigor. Asumiendo su expresión más severa, se volvió para ver qué clase de hombre tenía que examinar, por el cual había sido arrancado del descanso en hora tan temprana. Sabía que debía tratarse de alguno a quien las autoridades judías anhelaban ver juzgado y castigado apresuradamente. Pilato miró a los hombres que custodiaban a Jesús y luego su mirada descansó escrutadoramente en Jesús. Había tenido que tratar con toda clase de criminales, pero nunca antes había compadecido ante él un hombre que llevase rasgos de tanta bondad y nobleza. En su cara no vio vestigios de culpabilidad, ni expresión de temor, ni audacia o desafío. Vio a un hombre de porte sereno y digno, cuyo semblante no llevaba los estigmas de un criminal, sino que llevaba la firma del cielo. La apariencia de Jesús hizo una impresión favorable en Pilato. Su naturaleza mayor fue despertada. Pilato empezó a darse cuenta de algo. Había oído hablar de Jesús y de sus obras. Su esposa le había contado algo de los prodigios realizados por el profeta, que sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. Ahora esto revivía como un sueño en su mente. Recordaba rumores que había oído de diversas fuentes. Resolvió exigir a los judíos que presentasen sus acusaciones contra el preso. ¿Quién es este hombre y por qué lo habéis traído? Dijo, ¿qué acusación presentáis contra él? Los judíos quedaron desconcertados, sabiendo que no podían comprobar sus acusaciones contra Cristo. No deseaban un examen público. Respondieron que era un impostor llamado Jesús de Nazaret. Pilato volvió a preguntar, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Los sacerdotes no contestaron su pregunta, sino que con palabras que demostraban su irritación dijeron, si este no fuera malhechor, ¿cierto? No te lo habríamos entregado. Cuando los miembros del Sanedrín, los primeros hombres de la nación, te traen a un hombre que consideran digno de muerte, ¿es necesario pedir una acusación contra él? Esperaban hacer sentir a Pilato su importancia y así inducirle a acceder a su petición sin muchos preliminares. Deseaban ansiosamente que su presencia fuese ratificada, su sentencia, porque sabían que el pueblo que había presenciado las obras admirables de Cristo podría contar una historia muy diferente de la que ellos habían fraguado y que estaban repitiendo ahora. Pero había algo en el preso, algo que impidió a Pilato hacer esto. Pilato no se atrevió a ello. Discernió el propósito de los sacerdotes.
recordó cómo, no mucho tiempo antes, Jesús había resucitado a Lázaro, hombre que había estado muerto 4 días, y resolvió saber, antes de firmar su sentencia y condenación, cuáles eran las acusaciones que se hacían contra él y realmente si podían ser probadas. Si vuestro juicio es suficiente, dijo, ¿para qué me traéis al preso? Tomadle vosotros y juzgadle por vuestra ley. Así apremiados los sacerdotes dijeron que ya le habían sentenciado, pero debían tener la aprobación de Pilato para hacer válida su condena. ¿Cuál es vuestra sentencia?, preguntó Pilato. Ellos contestaron, la muerte. Pero no es lícito darla a nadie. Pidieron a Pilato que aceptase su palabra en cuanto a la culpabilidad de Cristo e hiciese cumplir su sentencia. Ellos estaban dispuestos a asumir su responsabilidad del resultado. Pilato no era un juez justo ni concienzudo, pero aunque débil en fuerza moral, se negó a conceder lo pedido. No quiso condenar a Jesús hasta que se hubiese sostenido una acusación contra él. Los sacerdotes estaban en un dilema. Veían que debían cubrir su hipocresía con el velo más grueso. Debían hacer parecer a Jesús como obrando contra la ley común, y entonces se le podía castigar como un ofensor político. Debían hacer aparecer a Jesús entre los judíos, que producía constantemente tumultos e insurrecciones contra el gobierno romano. Los romanos habían tratado estas revueltas muy rigurosamente y acababan siempre alerta para reprimir cuanto pudiesen conducir a un levantamiento más grande. Tan solo unos días antes de esto, los fariseos habían tratado de entrampar a Cristo. ¿No es lícito dar tributo al César o no? Pero Cristo había desenmascarado su hipocresía. Los romanos que estaban presentes habían visto el completo fracaso de sus maquinaciones y de su desconcierto al oír la respuesta de Cristo: dar al César lo que es del César. Ahora los sacerdotes pensaron en hacer aparentar que en esa ocasión Cristo había enseñado lo que ellos esperaban que ellos enseñaran. En su extremo apremio recurrieron a falsos testigos con Pilato y comenzaron a acusar diciéndole: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que debe dar tributo al César, diciendo que él es el Cristo, el Rey. Pero aún así, miren, Pilato discernió su propósito. No creía que el preso hubiese maquinado nada contra el gobierno. Su apariencia mansa y humilde no concordaba en manera alguna con las acusaciones que se le hacían. ¿Se dan cuenta del papel del carácter? Cómo el carácter responde sin ninguna palabra a las acusaciones. Importante el carácter, ¿no? Su apariencia, por ver su apariencia, Pilato estaba convencido de que un tenebroso complot había sido tramado para destruir a un hombre inocente que estorbaba a los dignatarios judíos. La luz entró en él y se dio cuenta que estaban acusando injustamente a Cristo. Volviéndose a Jesús, preguntó, y esto es algo que debemos poner cuidado, porque este va a ser el centro del tema: ¿eres tú el rey de los judíos? El Salvador contestó: tú lo dices. Y mientras hablaba, su semblante se iluminó como un rayo de sol
resplandeciese sobre su rostro. Cuando oyeron su respuesta, Caifás y los que con él estaban invitaron a Pilato a reconocer que Jesús había admitido el crimen que le atribuían. Con ruidosos clamores los sacerdotes y escribas gobernantes exigieron que fuese sentenciado a muerte. A esos clamores se unió la muchedumbre y el ruido ensordecedor. Pilato estaba confuso, viendo que Jesús no contestaba sus acusaciones, y le dijo: ¿no respondes algo? Mira de cuánta cosa te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. De pie detrás de Pilato, a la vista de todos los que estaban en el tribunal, Cristo oyó los insultos, pero no contestó una palabra a todas las falsas acusaciones que se presentaban contra él. Todo su porte daba evidencia de su inocencia consistente. Permanecía inconmovible ante la furia de las olas que venían a golpearle. Era como si una enorme marejada de ira, rabia, se levantaban siempre más alto, se volcasen como las olas del bullicioso océano en derredor suyo, pero sin tocarle. Guardaba silencio, pero su silencio era elocuente. Era como una luz que resplandeciese del hombre interior hacia el exterior. La actitud de Jesús asombró a Pilato. Se preguntaba: ¿es indiferente este hombre a lo que está sucediendo? ¿Por qué nos interesa en salvar su propia vida? Al ver Jesús soportar a los insultos y las burlas sin responder, sentía que no podía ser tan injusto como los clamores de los sacerdotes. Él dio el contraste y dijo: yo no puedo actuar como ellos, yo estoy viendo inocencia. Esperando obtener de él la verdad y escapar del tumulto de la muchedumbre, Pilato tomó a Jesús y lo llevó aparte y volvió a preguntar: ¿eres tú acaso el rey de los judíos? Jesús no respondió directamente la pregunta, porque ya la había respondido, ¿cierto? Jesús sabía que el Espíritu Santo estaba contendiendo dentro de Pilato y le dio la oportunidad de que él reconociera su convicción. Y Jesús le dice: ¿dices tú esto de ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? Es decir, ¿eran las acusaciones de los sacerdotes lo que te impelen a preguntarme esto? ¿O es un deseo de recibir la luz lo que motiva tu pregunta? ¿Realmente buscas la verdad? ¿O simplemente esto es un asunto legal para ti? Pilato comprendió lo que era la pregunta de Cristo, pero un sentimiento de orgullo se irguió en su corazón. No quiso reconocer la convicción que se estaba apoderando de su mente. ¿Soy yo judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. Dime qué has hecho. La áurea oportunidad de Pilato había pasado. Sin embargo, y miren el amor de Jesús. Sin embargo, aunque Pilato se estaba sentenciando, Jesús no le dejó sin darle un poco más de luz. Aunque no contestó directamente la pregunta de Pilato, expuso claramente su propia misión. Le dio a entender que no estaba buscando un trono terrenal. Y le dijo: mi reino no es de este mundo.
Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Pilato ofuscado por la respuesta, porque fue una respuesta más grande que lo que él esperaba. Díjole entonces Pilato: ¿luego rey eres tú? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es verdadero y de la verdad, oye mi voz. Cristo afirmó que su palabra era en sí misma una llave que abriría el misterio para aquellos que estuviesen preparados para recibirlo. Esta palabra tenía un poder que la recomendaba y con ello estribaba el secreto de la difusión de su reino de verdad. Deseaba que Pilato comprendiese que únicamente si recibía y aceptaba la verdad, podría reconstruirse su naturaleza arruinada. ¿Nació en Pilato entonces algo? Pilato deseaba conocer la verdad. Su espíritu estaba confuso. Escuchó ávidamente las palabras del Salvador y su corazón fue conmovido por un gran anhelo de saber lo que realmente era la verdad y cómo podría obtenerla. ¿Qué cosa es verdad?, preguntó. Pero no esperó la respuesta, porque si hubiera esperado la respuesta, hubiera escuchado la verdad. Tenía problemas materiales más importantes que poner atención y no esperó la respuesta de Cristo. El tumulto del exterior le hizo recordar los intereses del momento, porque los sacerdotes estaban pidiendo con clamores una decisión inmediata. Saliendo los judíos declaró enfáticamente: yo no hallo ningún crimen en este hombre. Estas palabras de un juez pagano eran una mordaz reprensión a la perfidia y falsedad de los dirigentes de Israel con los cuales acusaban al Salvador. Al oír a Pilato decir esto, los sacerdotes y ancianos se sintieron chasqueados y se airaron sin mesura. Durante el largo tiempo habían maquinado y aguardado esta oportunidad. Al vislumbrar la perspectiva de que Jesús fuese libertado, parecían dispuestos a despedazarlo. Denunciaron en alta voz a Pilato y le amenazaron con la censura del gobierno romano. Le acusaron de negarse a condenar a Jesús, quien afirmaban ellos se había levantado contra el César. ¿Se dan cuenta cómo la verdad disputó en el corazón de Pilato? ¿Ha disputado la verdad en nuestros corazones? El bramor, el rugido del mundo opaca ese deseo por saber la verdad, como le pasó a Pilato. Pilato no sabía que en ese momento estaba jugándose su destino eterno. Y aún en el momento más complicado vemos el amor de Jesús por Pilato, que intenta salvarlo. Sabemos que la historia presionan a Pilato y Pilato, para sacarse el peso, se lo manda a Herodes. Pero Herodes ya había tenido su momento con Juan el Bautista. Jesús no abrió su boca frente a Herodes, porque Herodes ya había tenido su oportunidad y había sellado su perdición eterna al matar a Juan el Bautista.
voy a rescatar una cita que para mí es evidencia clara. El Hijo de Dios había tomado sobre sí la naturaleza humana. Debía obrar como el hombre habría tenido que obrar en tales circunstancias. Por lo tanto, no quiso realizar milagros para ahorrarse el dolor, la humillación que el hombre habría tenido que soportar si hubiese estado en una posición similar. La conciencia de Herodes era ahora mucho menos sensible que cuando tembló de horror al oír a Salomé pedir la cabeza de Juan el Bautista. Durante cierto tiempo había sentido intenso remordimiento por su terrible acto, pero la vida licenciosa había ido degradando siempre más sus percepciones morales y su corazón se había endurecido a tal punto que podía jactarse del castigo que había infligido a Juan por atreverse a reprenderle. Ahora amenazó a Jesús, declarando repetidas veces que tenía poder de librarle o condenarle. Pero Jesús no dio señal de que hubiese oído ni una palabra. Sabemos que Jesús después fue llevado de nuevo con Pilato. Vamos a terminar esta parte de la historia porque necesito avanzar. Y dice: cuando está Pilato, Jesús, Barrabás, aún entonces no se le dejó actuar ciegamente. Un mensaje de Dios le amonestó acerca del acto que estaba por cometer. En respuesta a la oración de Cristo, la esposa de Pilato había sido visitada por un ángel del cielo. Y en un sueño había visto al Salvador y conversado con él. La esposa de Pilato no era judía, pero mientras miraba a Jesús en su sueño, no tuvo duda alguna acerca de su carácter o misión. Sabía que era el príncipe de Dios. Le vio juzgado en el tribunal. Vio las manos estrechamente ligadas como las manos de un criminal. Vio a Herodes y a sus soldados realizando su impía obra. Oyó a los sacerdotes y príncipes llenos de envidia y malicia acusándole furiosamente. Oyó las palabras: nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir. Vio a Pilato entregar a Jesús para ser azotado después de ser declarado justo. Ya no halló en él ningún crimen. Oyó la condenación pronunciada por Pilato y le vio entregar a Cristo a sus homicidas. Vio la cruz levantada en el Calvario. Vio la tierra envuelta en tinieblas y oyó un misterioso clamor: consumado es. Pero otra escena aún se ofreció en su mirada. Este fue el sueño que tuvo ella. Vio a Cristo sentado sobre una gran nube blanca. Mientras toda la tierra oscilaba en el espacio y sus homicidas huían de la presencia de su gloria. Con un grito de horror se despertó y enseguida escribió a Pilato unas palabras de advertencia: no tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Al ver esta nota, el rostro de Pilato palideció. Le confundían sus propias emociones en conflicto. Pero mientras postergaba la acción, los sacerdotes y príncipes inflamaban aún más los ánimos del pueblo. Pilato se vio forzado a obrar. Recordó entonces una costumbre que podría servir para obtener la liberación de Cristo. Pilato vacila en vez de tomar posición por la verdad. Vacila. Quería estar bien ¿con quién? Con el mundo. Y poder seguir sus convicciones. No quería perder
ni pan, ni pedazo. Pilato se vio, en ocasión de esta fiesta, se acostumbraba a soltar a algún preso del pueblo eligiese. Era una costumbre de invención pagana. No había sombra de justicia en ella, pero los judíos la apreciaban mucho. En aquel entonces las autoridades romanas tenían preso a un tal Barrabás que estaba bajo sentencia de muerte. Este hombre había aseverado ser el Mesías. Pretendía tener autoridad para establecer un orden de cosas diferentes y arreglar el mundo. Dominado por el engaño satánico, sostenía que le pertenecía todo lo que pudiese obtener por la fuerza. Había hecho cosas sorprendentes por medio de agentes satánicos. Había conquistado secuaces entre el pueblo y había provocado una rebelión contra el gobierno romano. Bajo el manto de entusiasmo religioso se ocultaba un bribón empedernido, desesperado, que solo procuraba cometer actos de rebelión y crueldad. Al ofrecer al pueblo que eligiese entre este hombre y el Salvador inocente, Pilato pensó despertar en el pueblo un sentido de justicia. Y al ver el contraste, el pueblo se retractara. Esperaba suscitar simpatía por Jesús, en oposición y príncipes. Así que volviéndose a la muchedumbre dijo con fervor: ¿a cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que dice ser el Cristo? Como rugido de las fieras vino la respuesta de la turba: suéltanos a Barrabás. E iba el aumento el clamor: Barrabás, Barrabás, gritaban. Pensando que el pueblo no había entendido bien la pregunta, Pilato volvió a preguntar: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pero vieron que al clamar: quita a este y suéltanos a Barrabás, Pilato quedó confuso. ¿Y pues qué haré con Jesús el Cristo?, preguntó Pilato. Nuevamente la agitada turba rugió como demonio. Y quiero que pongan atención en esto, porque esta es la parte que va a ser la segunda parte del tema. Había verdaderos demonios en forma humana en la muchedumbre, y que podían esperarse, si no respuestas: sea crucificado. Pilato estaba turbado, no había pensado en obtener tal resultado. Le repugnaba entregar a un hombre inocente a la muerte más ignominiosa y cruel que se pudiese infligir. Cuando hubo cesado el tumulto de las voces, volvió a hablar al pueblo diciendo, por tercera vez tratando de salvar a Jesús: pues ¿qué mal ha hecho? Pero para demasiado tarde rugieron. No era prueba de inocencia Cristo lo que querían, sino que querían su condena. Pilato se esforzó todavía por salvarlo. ¿Qué voy a hacer con este? Ninguna culpa de muerte he hallado en él. Voy a castigarlo, voy a azotarlo, a ver si con eso la muchedumbre se calma. La tempestad que la indecisión de Pilato había provocado no se calmó, sino que ahora rugía con más fervor. Sabemos que Cristo en ese momento fue torturado, fue puesto una corona de espinas, torturado con latigazos. Y aún así, cuando fue puesto por segunda vez al lado de Barrabás, el pueblo dijo: crucificadle. Y la Biblia da testimonio que dijeron algo. Poseídos por demonios dijeron algo, pero que echaron sobre ellos, por sus propias palabras, el propio juicio. Matadle. Su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre nuestros descendientes. A ti que no te preocupe, nosotros lo matamos. Y si hay culpa, que sea sobre nosotros. Pilato, convencido que era inocente y convencido que había algo divino dentro de ese hombre, toma una vasija, lava sus manos y declara: ningún mal hallo en este hombre.
ustedes condénenle, mátenlo, que sea sobre ustedes, no sobre mí. La Biblia dice que eso fue lo peor que él pudo hacer, porque al tiempo después se suicidó. La culpa no lo dejó en paz. La culpa de matar a un inocente, y que este inocente resucitó 3 días después. Y era todo lo que decía ser. Él sabía que había matado al Señor de la Gloria. Y la culpa no lo dejó, y Pilato se suicidó. ¿Por qué les cuento esta historia hoy? Porque quiero que nos veamos en un espejo. Tú y yo podemos estar siendo Pilatos hoy. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. ¿Sí? Dice así: volveos a mis reprensiones, aquí yo os derramaré mi espíritu, os haré saber mis palabras, porque llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, antes desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron consejo y menospreciaron toda reprensión mía, por tanto comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el descarrío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oye habitará confiadamente y vivirá reposado sin temor del mal. Siguiente. Nosotros sabemos que tiempo después, en el año 70, Tito destruyó Jerusalén, ¿cierto? Tito destruyó Jerusalén y corrieron ríos de sangre por toda Jerusalén. Se cumplió la sentencia que ellos mismos habían levantado sobre sí mismos. Y Dios no escuchó oraciones, porque el tiempo de misericordia había. Todos los que habían escuchado al Señor salieron de Jerusalén. No murió ni un cristiano. Solo los que no habían escuchado el mensaje de advertencia murieron. Siguiente. Esto es lo que dice la hermana White. ¿No están claudicando entre dos opiniones? ¿No son negligentes al no hacer caso a la luz que Dios les ha dado? Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. No conocen el tiempo de su visitación. El gran pecado de los judíos fue el menosprecio y rechazo de las oportunidades presentes. Al contemplar a Jesús la condición en que están sus seguidores hoy, lo que ve a una vil ingratitud, un formalismo hueco, una sinceridad hipócrita, un orgullo farisaico, una apostasía. Los judíos no sabían que el momento ese era el tiempo en que estaban escogiendo su destino eterno. Nosotros sabemos que en este momento estamos jugando nuestro destino eterno. Y yo les voy a dar más información por qué ahora es el destino eterno de sus vidas.
Siguiente. Si usted quiere ver lo que el hombre hace cuando rechaza la influencia de la gracia de Dios, contemple aquella escena en la sala del juicio, cuando una muchedumbre furiosa guiada por sacerdotes y dirigentes judíos pide a gritos la vida del Hijo de Dios. Ve al divino sufriente de pie junto a Barrabás y a Pilato preguntando a quién de los dos ha de libertar. Se oye entonces el ronco grito de cientos de voces coléricas inspiradas por Satanás. Y sabemos que él decía que había demonios transformados en hombre ahí. Y dice, se oye entonces el ronco grito de voces coléricas inspiradas por Satanás. Fuera con este y suéltanos a Barrabás. Y cuando Pilato pregunta qué debe hacerse con Jesús, ellos gritaron, crucifícale. ¿Quieren ver qué pasa cuando usted está entre dos pensamientos y no toma la decisión? Ahí está el resultado. Ellos, cuando no tomaron la decisión por Cristo, terminaron matando al Redentor del mundo, al Creador, al Mesías. No hay términos medios, hermanos. Si usted no toma una decisión por Jesús, no se sorprenda que el día de mañana usted como ellos, condenando a los hijos de Dios, haciendo cosas que usted jamás pensó que podía hacer. Siguiente. Y ahora vengo a darle contexto. Si me paso un poquito, perdónenme, hermanos, pero esto debe decirse. Ya estamos escuchando los carros de Roma venir a Jerusalén. El ejército de Roma ya viene. Esto ya no es fantasía. Las profecías se están cumpliendo. Los carros de Roma se acercan. Están sitiando a la iglesia adventista. Están sitiando al remanente. Los ejércitos de Roma, según la profecía, no están quietos. Mientras el mundo está tomando una lección, el mundo está tomando una lección ahora. Ellos han sido infundados de poder para engañar a todo el mundo. Ellos están plantando sus estandartes. ¿Qué dice la profecía? Cuando veáis el estandarte en los lugares, en el lugar donde no debe estar, huid, ¿cierto? Roma ya está plantando sus banderas. Se siente venir. Voy a tratar de ilustrar lo que vi porque esto fue lo que me hizo padecer anoche. Siguiente. Esta es una imagen que yo había visto cuando yo estaba joven. Sale dirigentes del mundo. ¿Quién está detrás? Esto es una ilustración, pero ahora me tocó verlo en real. Siguiente. Hubo un túnel que se inauguró el 1 de junio. Hicieron un espectáculo. Fue una misa negra. Una misa negra, hermano. Transmitida por televisión. Con pesar vi esta misa y me dieron ganas de vomitar. Estuve media hora mal. Y esto es transmitido por televisión. Y estaban todos los líderes del mundo ahí. Las religiones estaban ahí. Porque fueron a bendecir ese túnel. Voy a tratar de describirles porque no quise traer el video porque es muy impactante y no voy a traer a los demonios acá a la iglesia. Pero salía un ángel, ahí como ven en una imagen, danzando, con una cara como de un demonio. Y estos danzaban y había mujeres y hombres desnudos danzando. Luego entran personas vestidas de negra con palos, con cuernos y llevando un cordero, simulando un sacrificio del cordero del Hijo de Dios. Y ese que está ahí está vestido de Baphomet, del macho cabrío, danzando entre medio de ellos. Después ven a 3 espíritus. Nosotros sabemos que dice la Biblia con eso, Apocalipsis, 3 espíritus inmundos a manera de rana y se levantan y pasean por todo el escenario y un gran ojo atrás. Hermanos, y después danza un macho cabrío al frente, una persona,
y aparece una persona haciendo las alas de Isis y cubre a este macho cabrío. Al final, hermanos, se lo estoy resumiendo porque esto fue muy impactante para mí. Aparece una mujer roja, vestida de escarlata, como teniendo dolores de parto. Se burlaron de Apocalipsis 12. Y se inflama y no pare un niño, pare a una prostituta. Y esta prostituta se levanta y va al público y trata de pervertir al público y hace un baile y le muestra las nalgas y un montón de cosas. Y luego aparece una gran mujer ebria, porque estaba ebria, yo creo que esa mujer estaba tomada por los demonios, vestida de rojo, y abajo tienen personas disfrazadas con máscaras, cosas, representando a todo el mundo, y se postran a adorar a esta. Y atrás un gran reloj que corre rápidamente, indicando que el tiempo es cumplido. ¿Qué tiempo, hermanos? Vayan a 2 Tesalonicenses, hermano. ¿Por qué el diablo hace esto? Hermano, el diablo siempre ha existido. Se ha escondido. Muestra sus cosas y sus artilugios. Pero ahora el diablo se mostró abiertamente y para todos. Los que gobiernan el mundo no se disfrazaron. No dijeron, no, nosotros no creemos estas cosas. Fue un culto público a Baphomet. Y yo quiero llevarlos a la Biblia, 2 Tesalonicenses, capítulo 2. La Biblia profetizó este acontecimiento. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Veamos los tiempos que estamos viviendo, hermano. Es tiempo de tomar decisiones. Esta misa fue una declaración de guerra. Ya se les abrieron las puertas a ellos para entrar a este mundo y engañar. Y ya no escondidamente, sino derechamente. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Veamos lo que dice. Había muchos que en el tiempo de Pablo estaban hablando que ya se había levantado el anticristo. Pero Pablo les dijo, no, ojo, no, todavía no es tiempo. Porque debe suceder algo primero. Dice, porque el misterio de la iniquidad, ya en el tiempo de Pablo, ya opera. Solo espera hasta que sea quitado de en medio lo que lo detiene. Había una barrera, había algo que Dios puso que estaba deteniendo la ascensión del inicuo. Y cuando esto sea removido, entonces será revelado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel inicuo cuya venida será, según la operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que le perecen. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Hermanos, esto de acá, que vieron ahí, que les estoy mostrando, no es al azar. Han habido muchos shows mediáticos, pero son con símbolos encubiertos, ¿no? Esto fue una misa negra a viva voz, ya no encubierto. Y eso significa que lo que le detenía ha sido removido. Y se le ha dado al diablo engañar a todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones para llevarlos a conformar la imagen de la bestia. Y los únicos que no se postrarán son
los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Esto es fuerte, hermano. Esto es una declaración de guerra. Esto es una declaración de guerra. Es poner los estandartes del diablo en Europa. Porque estuvo toda la Unión Europea ahí. Angela Merkel, ¿cierto? Bueno, el que renunció ahora de Inglaterra. Esto fue en Suiza. Estuvieron todos. Se vieron personas de logias masonas vestidos entre el público. ¿Y ustedes creen que alguno se paró y se fue? No, hermanos. Como Pilato, se dejaron llevar por los demonios que tomaron forma humana y bailaron y danzaron junto con ellos en ese show. Apocalipsis se cumple, hermano. 3 espíritus inmundos a manera de rana saldrán a engañar a las naciones para el gran día terrible. La pregunta es, ¿y usted? ¿Qué decisión va a tomar? Hermanos, ya es tiempo de tomar decisiones de esas que siempre estábamos chuteando. No, ya es tiempo, hermano. No podemos cavilar entre dos pensamientos. Esto me tuvo a mí toda la noche pensando. Nadie de nosotros acá es perfecto, hermano. Pero no podemos cavilar más. Siguiente. Esos que están ahí son los protestantes, los islámicos, los judíos, los católicos, bendiciendo esa ceremonia, esa inauguración del túnel, participando del espíritu de Satanás. Apocalipsis 17 dice, y todos han bebido del vino de Babilonia. Abajo de esa foto, ¿quién es? El Papa. ¿Quiénes son estos de ahí? ¿Quiénes creen que ustedes que son? Son masones. Francmasonería y de alto grado. Y los vemos ahí muy felices juntos. Esto ya no es secreto, hermano. Esto ya llega a dar repugnancia. Ya no es secreto. Ya no se esconden. ¿Por qué creen que no se esconden? ¿Por qué no creen que no es secreto? Porque ya tienen la confianza de que esto ya lo tienen. ¿Dónde? En la mano. Nadie se les puede oponer. Estamos entrando en un periodo difícil de la historia, hermanos. Expectaciones de ascensos, de dineros. Hermanos, no espere nada de este mundo, hermano. Ya es tiempo de no esperar nada de este mundo. Se nos vienen tiempos difíciles, hermano. Primero vienen estas señales y después vienen los movimientos. Y nosotros sabemos que esto irá creciendo hasta una ley dominical. Es tiempo, hermano. Es tiempo de estudiar nuestras Biblias. Siguiente diapositiva. Es tiempo que tomemos esa decisión de estar, siguiente, en el Cordero de Dios. Ahí puse una imagen, los que quieran ver en internet, sáquenle foto. Después la ven con un lector. ¿Ok? Pero sí, si quieren ver el video, por favor, hermano, ore. 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 Y si no lo ve, mejor. Si me cree por fe, mejor. Porque los que creen por fe son dichosos. Ahora, si usted, hermano, no está convencido de lo que yo le estoy diciendo, mírelo, hermano. Pero dichoso si usted me está creyendo hoy por fe. Para que no tenga que ver lo que yo vi y
y que me dieron ganas de vomitar. Porque eso fue transmitido por televisión para que los demonios pudieran entrar en esas casas que ven eso. No estamos hablando, hermanos, de cositas livianas. Nosotros luchamos contra poderes de las tinieblas, dice la Biblia. Ya basta de menospreciar al enemigo. Necesitamos de Cristo en nuestros corazones. Cristo debe ser exaltado. Si el diablo tiene poder ahora de hacer estas cosas, es porque también Cristo tiene poder de hacer cosas que jamás habías pensado que puede hacer en tu vida. Porque el tablero es justo. Si al diablo se le permite hacer más cosas, Dios puede hacer más cosas por ti y por mí esta mañana. Siguiente. La salvación de Dios está prometida que va a ser a tal grado que se va a derramar la lluvia tardía. Últimas advertencias del hermano White. Dice: bajo la influencia de esta iluminación celestial, las escrituras de Cristo había explicado a los discípulos, resaltaron delante de ellos con el brillo de la verdad perfecta. El velo que les había impedido ver hasta el extremo de lo que había sido abolido fue quitado ahora y comprendieron con perfecta claridad el objeto de la misión de Cristo. Y la naturaleza de su reino podían hablar con el poder del Salvador, y mientras exponían a sus oyentes el plan de la salvación, muchos quedaron convictos y convencidos. Las tradiciones y supersticiones inculcadas por los sacerdotes fueron barridas de sus mentes y las enseñanzas del Salvador fueron aceptadas. Cuando ellos vieron la hora más oscura de la tierra, los demonios matando a Cristo, el poder del Salvador se multiplicó, purificó sus vidas y ahora eran vasos limpios para la honra de Dios. Estamos viendo esto ahora. Es porque la promesa que era para los discípulos es para nosotros. Ahora tú puedes ser un discípulo de Cristo. Puedes predicar su nombre, puedes convertir su vida, puedes entregarte a Él. Ahora es el momento, mi hermano. Porque si no lo aceptas hoy, puede que entren los demonios en ti y nunca más puedas. Porque cuando más se muestran los demonios de esta manera, la invitación es más grande. El hacha está puesta a la raíz. Todo aquel que no dé fruto será cortado y echado en el fuego. Pero no debemos tener miedo de esto si tenemos una salvación tan grande como la de Cristo. Cristo intentando salvar al mismo que lo estaba condenando. ¿Cuántas cosas no podrá hacer por nuestras vidas que nosotros estamos en mejor posición de aceptar su llamado? ¿Nos damos cuenta de la maravillosa gracia de Dios? Siguiente. Hermanos, con esta y ya cierro. Dice: no resumiré toda la historia, que está demasiado penosa, pero en enero pasado el Señor me mostró que en nuestras reuniones de reavivamiento se introducirían teorías y métodos erróneos y se repetiría la historia pasada. Me sentí muy angustiada. Se me instruyó para que dijera que en estas demostraciones estaban presentes demonios en forma humana que trabajaban con todo el ingenio que Satanás puede emplear para hacer que la verdad resulte odiosa para las personas sensibles. Debía decir además que el enemigo estaba tratando de disponer las cosas de tal modo que las reuniones de reavivamiento, que han sido el medio de presentar la verdad del tercer ángel ante las multitudes, lleguen a perder su fuerza y su influencia. Por eso les pedí, hermanos, que se sentaran en la primera fila. Porque este mensaje es fuerte y el diablo quiere apagar esta convicción en su corazón. Al diablo no le gusta que yo diga estas cosas. Porque cuando el Cordero de Dios es exaltado, Él no puede estar en pie. El Cordero está
está siendo exaltado en sus vidas? Hermano, vamos a tener que dar hasta la sangre. ¿Lo entendemos? Y bendito el que tiene que padecer en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor le ha permitido llevar en algo la cruz de Cristo. Porque la cruz es vida. ¿Tienes pruebas, hermano? Esto no es nada con lo que se viene. Dejémonos de llorar. Aferrémonos a Cristo. ¿Te preocupa el futuro? Esto no es nada, hermano. Aférrate de Cristo. Es tiempo de aferrarnos a Cristo. Hermanos, en nosotros no hay poder alguno para cambiar nuestras vidas, para dejar de ser lo que somos. Él lo único que quiere es que tú vengas donde Él y lo reconozcas. Dios, no tengo el poder de cambiarme a mí mismo. Cámbiame. Vive en mí. Toma mi corazón. Y si te puedo servir en algo, permite que te sirva en algo, mi Señor. Si usted va a Él con esa oración en el corazón, el Señor puede hacer grandes cosas para su obra. Tus muchachos se quedaron con el hermano acá conversando. Lo único que hicieron es compartir el pan. Y mire, hermano, qué invitación más grande a la vida eterna la que tienes hoy. Hermanos, es tiempo. Le van a decir loco. Lo van a tratar de tonto. Pero eso que vimos no se puede tapar con el dedo, hermanos. No le pueden decir mentiroso ya. No le pueden decir que usted está loco, que está inventando cosas. Porque hasta ahora lo puede ver por televisión y por internet. El diablo, Satanás, su culto existe. Y si él existe, Dios, el que murió por la humanidad, existe. Amén. Y las profecías se cumplen. Tenemos armas, tenemos herramientas, tenemos la Biblia. Exaltemos la palabra de Dios al mundo. Siguiente. Siguiente, para ir terminando. Hoy ya se me fue la hora. Esto es lo que el Señor nos ofrece en este momento terrible de la historia. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de, no mi fuerza, de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino ¿contra quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estéis firmes. No tenemos por qué caer, hermanos. La promesa está de que el Señor nos va a vestir ¿con qué cosa? Con su armadura. Él va a ser el que nos va a proteger de los demonios. Él va a ser el que nos va a proteger de las fuerzas del mal. Él va a ser el que nos va a salvar. Porque Él ha perdonado nuestros pecados. Y Él nos va a llevar al cielo. Porque Él lo ha prometido. Y Él no es hombre para que mienta, hermano. Lo que Él promete se cumple. Así está escrito en su palabra. Hermanos, oh hermanos, viene a mi cabeza, yo he hecho una apuesta grande por el Señor. Les pido oración. Convencí a mi papá que parara su colectivo el día sábado. Porque el colectivo se le estaba echando a perder todos los días. Le dije, para el día sábado y vas a ver que el colectivo no se echa a perder. Oren por mí, hermanos. Oren por mí, por mi casa, por mi familia.
porque quiero que mi padre se convierta, que vea con evidencia que si él guarda el sábado, la bendición de Dios va a estar en su auto. Tenemos que probar a la gente. Dios responde de manera eficaz sus promesas. Reclamemos sus promesas. Ahora es el momento en que tenemos la sumatoria de todas las promesas que son para nosotros y podemos reclamarlas para nuestras vidas. Hermanos, no me miren a mí, yo soy pecador, tengo un montón de faltas, mi esposa me conoce, sabe todos los males que alguna vez le hago, los dolores de cabeza que le doy, las preocupaciones. Cristo el que los está invitando, porque a mí me invitó anoche. Acepten a Dios. No quiero que se vayan hoy sin aceptar a Dios. Si tienen en su corazón un pensamiento real de aceptar a Dios en su vida, este es el momento que tome la decisión. Momento para que usted decida bautizarse. Yo soy de los que me gusta estudiar mucho con la gente, pero ya el tiempo apremia. Y es tiempo de que usted tome la decisión. ¿Qué necesita para bautizarse? Simplemente arrepentirse. Sentir dolor por su vida como está ahora. Y entregarle su vida a Cristo. Cristo no le pide que usted cambie, porque usted no puede cambiar. Simplemente que usted acepte que usted está mal, que necesita ayuda. Y lo haga a Él rey de su vida. Si usted quiere hacerlo rey de su vida, no importa el costo, no importa lo que venga, Dios le va a decir qué tiene que hacer después. Porque Él va a escribir la ley en su corazón y le va a decir por dónde debe andar, por dónde debe caminar. Pero usted tiene que tomar la decisión de abrirle el corazón. ¿Hay alguna persona presente que quiere tomar el voto bautismal este mes? De los que están presentes. Ya es tiempo. ¿Algunos de ustedes quieren bautizarse este mes? Amén, hermanos. Pónganse en pie, hermano. Ha estado asistiendo y es tiempo. ¿Alguna otra persona más quiere bautizarse para la gloria del Señor? Hay cosas que quizás no entienda, pero mírese. Ya no hay tiempo, hermanos. El tiempo se nos acaba. Hay que tomar decisiones. Tiene que entregarle su vida a Cristo. ¿Alguien más quiere tomar decisión de bautismo? ¿Nadie más? ¿Hermanos? ¿Quieren bautizarse? ¿Quieren bautizarse? No les puedo hacer otra invitación más directa, hermano. Faltaría que los agarrara y los pusiera adelante, pero no puedo hacer eso, hermano. La decisión es suya. Yo no sé qué más quieren ver, hermano. Yo conmigo esto es lo último. O sea, con esto ya, hermanos, lo que queda es que avance el enemigo y tome posesión de sus cosas. Dios sabe lo que hay en su corazón. Yo no puedo presionar decisiones. Pero ya hay un alma con la cual tenemos que estar regocijados. El Señor hable en sus corazones, hermano. Entreguen sus vidas a Cristo. Si fuera por conocimiento bíblico, ni yo estaría presente, hermano. Porque yo no soy nada. Cuando me bauticé, yo no tenía idea de muchas cosas. Y las que sabía, las sabía mal. Tuve que volver a aprender. Que el Señor nos guarde, nos bendiga esta mañana. No, tranquilo, vamos a orar. Sí, pasa acá al frente. No, yo no voy a orar por él. Ustedes van a orar por él. Porque la iglesia es la que tiene que pedir
que el Espíritu Santo a él lo proteja. Porque cuando una persona toma decisión de bautismo, ustedes saben lo que pasa. Es un alma que se le está arrancando al diablo. Y ustedes tienen que pedir por él todos los días, hasta que se bautice. Y después que se bautice, seguir pidiendo por él. ¿Por qué? Porque por el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Tomen decisiones, hermanos. Aquí no tiene nada que ver familia, no tiene nada que ver esposos, no tiene nada que ver nadie. Tiene que ver simplemente con usted. Si usted es valiente, el Señor va a traer a su familia. Miren acá el hermano. Ustedes son primos, ¿cierto? Él fue valiente, tomó la decisión. Y aquí está otro primo acá adentro. Y si él es valiente, después los papitos van a estar acá. Avancen sin temor. Confíen en las promesas de Cristo. Dejen entrar a Cristo en su corazón. El que me confiesa en público, acá en la tierra, ¿qué hace Cristo allá en el santuario celestial? Nos confiesa delante del Padre y pasamos a ser hijos legítimos de Él y podemos reclamar todas las promesas para nosotros. Por eso el bautismo es necesario y es fundamental para que podamos ser salvos, porque así podemos crecer en el Espíritu. Les voy a pedir que nos pongamos en pie, vamos a orar. Inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Vemos que el mal se acrecienta en el mundo. Vemos que los políticos, dirigentes, sacerdotes de esta tierra están siendo entrampados, posesionados, Señor, por el espíritu de las tinieblas. Te suplicamos que paralelamente en nuestras vidas tu Espíritu tome el control. Tu Espíritu nos llene, Señor. Que nos limpie de toda inmundicia. Que nos permita colaborar en la obra de la redención, Señor, para nuestras almas y para poder traer a otros a tus pies. Ayúdanos, Señor. Confiamos, Señor, en el poder prometido para tu iglesia. Confiamos en el derramamiento de la lluvia tardía. Prepara nuestras vasijas, Señor, para estar limpias a fin de recibirla. Quédate con nosotros esta mañana y danos el entendimiento y la sabiduría para poder tomar decisiones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por lo tanto también es un principio y es un acto de fe el comer en el Señor. Desde el principio ha hecho un llamado, y ese llamado, lo hablábamos en la escuela sabática, es a restaurar la imagen de Dios en el hombre. Si usted quiere estudiar, que sea para el Señor, pero estén convencidos, jóvenes, y pregúntense siempre eso: Señor, ¿tú me trajiste aquí? La palabra original que se traduce como cántico ahí es una palabra que se dice Zimrat. Esa palabra significa música instrumental, sin voz, sin letra. Que la agricultura nos proporciona paciencia. ¿Y quién es paciente? O en otra palabra, el Señor ciertamente la va a derramar. ¿Cuándo? Cuando yo muera.